Una noche de enero de 2007, en los pasillos asépticos de una clínica privada en el poniente de la Ciudad de México, una mujer de 44 años dejó de respirar sola. Las máquinas hacían lo que el cuerpo ya no podía. Los médicos esperaron el tiempo que se espera cuando la ciencia ya no tiene más que decir. Y pocas horas después firmaron lo que todos en ese cuarto ya sabían. Mónica Pretelini Sáenz había muerto. Esposa del gobernador del Estado de México, madre de 3 hijos, mujer que había construido una vida entera al lado de un hombre que ya había dejado de estar completamente ahí. Lo que debía ser un duelo privado, una tragedia familiar encerrada entre 4 paredes, se convirtió en algo que en la política mexicana tiene un nombre muy preciso, aunque nunca se pronuncia en voz alta. Una oportunidad. Porque esa muerte no solo dejó 3 niños sin madre, también dejó a un político joven con una imagen que el país entero estaba dispuesto a consumir sin preguntar demasiado. La del hombre herido que merecía ser perdonado, apoyado, elevado. La del viudo que todavía tenía futuro. Pero esto no es la historia de cómo murió esa mujer. Esto es la historia de lo que se construyó sobre su tumba. La historia de cómo el dolor se convirtió en plataforma de campaña, la compasión pública en materia prima electoral y el amor en contrato de imagen. La historia de cómo un hombre que venía de una tragedia rodeada de sombras terminó fabricado como producto presidencial por la televisora más poderosa del continente. De cómo una nueva esposa apareció en el momento exacto en que más se necesitaba. No como refugio emocional de un hombre destrozado, sino como pieza maestra de una operación que ya llevaba años en marcha. Y de cómo detrás de esa sonrisa ensayada, de esa boda transmitida como cuento de hadas nacional, de esa familia perfecta frente a los flashes, se escondía una cadena de pactos fríos, secretos administrados con precisión quirúrgica y heridas que ningún maquillaje logró cerrar del todo. Hoy vas a conocer 4 capas de esta historia. La primera, las contradicciones que nunca dejaron de crecer alrededor de la muerte de Mónica Pretelini y por qué, incluso años después, nadie con poder real quiso o pudo desactivarlas. La segunda, la doble vida que el entonces gobernador sostuvo con una disciplina que decía más sobre él que cualquier discurso de campaña, mientras el país seguía creyendo en la imagen del esposo ejemplar y el padre sonriente. La tercera, el expediente completo de la operación mediática y religiosa que allanó el camino hacia el altar con Angélica Rivera, con todo lo que tuvo que quebrarse para que esa fotografía quedara perfecta. Y la cuarta, el precio final de toda esa ficción acumulada, cuando el poder dejó de protegerlo y solo quedaron el exilio elegante, las investigaciones que no terminan y ese vacío particular que produce haber construido todo sobre nada. Pero antes de llegar a todo eso, hay que regresar al principio. Porque para entender cómo un hombre fue capaz de convertir la muerte en capital político, la familia en escenografía de lujo y el amor en instrumento de ascenso, primero hay que entender de dónde venía ese hombre. Y eso significa regresar a un lugar que en el mapa parece cualquier otra mancha de polvo en el centro del país, pero que durante décadas fue otra cosa completamente distinta. Hay que volver a Atlacomulco, un nombre que no dice nada a quien lo lee por primera vez, pero que en la historia política de México carga un peso que no necesita explicación para quien lo pronuncia desde adentro. No era un municipio, era una fábrica. Una máquina silenciosa que durante décadas produjo gobernadores, operadores, secretarios, presidentes de partido y toda la fauna necesaria para mantener vivo un sistema que sobrevivía no por sus ideas, sino por sus redes. Los apellidos ahí valían más que los programas de gobierno.
La política no se aprendía en libros, sino en las sobremesas, en las conversaciones a media voz, en la manera particular en que ciertos hombres se saludaban entre ellos con una confianza que nadie les había dado formalmente, pero que todos reconocían. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 dentro de esa red. No como accidente biográfico, sino como producto esperado, como el siguiente eslabón de una cadena que llevaba décadas forjándose. Atlacomulco cargaba una leyenda que en México circuló durante generaciones, mitad como historia, mitad como profecía de élite. Según esa versión, que los hombres del sistema mexiquense repitieron con una seriedad que decía mucho de ellos. De ese pequeño territorio saldría el material humano para 6 gobernadores y eventualmente para un presidente. En un país donde la política funciona más como religión privada que como vocación pública, ese tipo de frases no mueren. Se convierten en hoja de ruta, en obsesión hereditaria, en el tipo de mandato invisible que no está escrito en ningún documento, pero que todo el mundo cumple como si lo estuviera. El niño Enrique creció viendo entrar y salir hombres de traje impecable. Escuchó conversaciones en tono bajo. Aprendió muy pronto la lección que ningún libro de civismo enseña, pero que en México es más real que la Constitución, que la autoridad no siempre se gana con mérito. Hay veces simplemente se hereda, se recibe, se ocupa como quien entra a una habitación que lleva su nombre en la puerta desde antes de que él naciera. Su padre era ingeniero, su madre maestra. Pero alrededor de ese núcleo doméstico había algo más denso que el afecto familiar. Había linaje, había conexiones. Había una arquitectura entera lista para producir al próximo rostro presentable del sistema cuando llegara la hora. Y hay un detalle que conviene guardar desde ahora porque más adelante cobra sentido completo. Enrique Peña Nieto no fue educado para ser interesante, fue educado para ser útil, presentable, fotogénico, disciplinado en la superficie, capaz de estrechar manos con la firmeza exacta, de sonreír sin revelar nada, de parecer que escucha, aunque la decisión ya esté tomada. En 1979, siendo todavía un adolescente que viajó a estudiar inglés fuera del país, les dijo a sus compañeros algo que en boca de cualquier otro muchacho de esa edad habría sonado a delirio juvenil. Dijo que quería ser gobernador del Estado de México. No empresario, no intelectual, no médico ni abogado brillante, gobernador. A esa edad, la mayoría de los jóvenes apenas empieza a imaginar un futuro borroso. Él ya lo nombraba como si le perteneciera por derecho propio. En 1984 ingresó al PRI con 18 años y entró al partido como quien regresa a la casa que conocía desde la infancia. No como intruso, sino como heredero reconocido por todos los que importaban. Su ascenso fue impecable por fuera y turbio por dentro, siempre protegido por las manos correctas, siempre empujado por la maquinaria exacta. Su gran padrino fue Arturo Montiel Rojas, su tío político, uno de los nombres más pesados del priismo mexiquense. Bajo esa sombra aprendió la lección más importante que puede aprender un político en México. La verdad importa menos que la imagen. Y la imagen, cuando se trabaja con suficiente disciplina y suficiente capital, puede convertir a cualquier hombre en esperanza nacional, independientemente de lo que ese hombre sea en privado. Para 2005 la operación ya estaba bastante avanzada. Ganó la gubernatura del Estado de México y el país empezó a mirarlo como el nuevo rostro del PRI. Joven, fotogénico, cabello siempre en su lugar, voz tranquila, promesas calculadas para no comprometer demasiado. Era el envase perfecto para vender renovación sin cambiar nada de lo que el sistema había sido siempre. Pero mientras el personaje crecía ante las cámaras,
el hombre real comenzaba a pudrirse en privado. Porque mientras México consumía al gobernador moderno, al esposo correcto, al padre sonriente junto a Mónica y sus 3 hijos, dentro de esa casa ya respiraba otra cosa. Distancia, ambición sin freno, soledad elegante y ese vacío que no se nota en los actos oficiales, pero que termina filtrándose por todas las grietas de una vida construida sobre una mentira central. El poder lo estaba elevando, también lo estaba deformando. Y lo más peligroso no era su apetito de ascenso, sino su convicción íntima de que podía hacerlo sin pagar ningún precio, sin que nadie le cobrara tarde o temprano la factura acumulada de lo que había hecho y lo que había dejado de hacer. Pero toda ascensión construida sobre una mentira necesita en algún momento una primera traición visible, y Enrique Peña Nieto ya estaba a punto de cometerla. Mientras el país lo veía como al gobernador joven e impecable, el hombre que parecía haber nacido para prometer infraestructura y mirar a las cámaras con la serenidad exacta del candidato inevitable, dentro de su casa se estaba pudriendo algo que no era un rumor menor ni una indiscreción de temporada. Era el tipo de secreto que no destruye solo un matrimonio. Destruye una familia completa y cuando se mezcla con poder, termina contaminando algo mucho más grande. Peña Nieto llevaba años construyendo una doble vida con la precisión metódica de alguien entrenado para protegerse a sí mismo por encima de cualquier otra cosa. De un lado estaba la fotografía oficial, la esposa elegante, los hijos, la carrera en ascenso, el hombre disciplinado que obedecía el libreto de su grupo político como si hubiera sido escrito para él desde la cuna. Del otro lado estaba lo que no debía existir, las ausencias inexplicables, las mentiras de logística cotidiana, los silencios calculados y una relación paralela que no duró unas semanas ni fue un desliz de campaña. Duró años, años enteros de engaño, mientras Mónica Pretelini sostenía el decorado de una familia que ya se estaba derrumbando desde adentro. Guarda este detalle porque después lo vas a entender mejor. En la política mexicana, el problema nunca comienza cuando estalla el escándalo. Comienza cuando el poder convence a un hombre de que puede vivir 2 vidas simultáneamente sin pagar consecuencia alguna. Peña Nieto ya estaba ahí, mientras ocupaba cargos, mientras sonreía en eventos, mientras hablaba de compromisos y futuro, mantenía una relación con Maritza Díaz Hernández. De esa historia nació un hijo, Diego Alejandro, en 2004. Y según versiones que con el tiempo fueron saliendo a la superficie, no fue el único caso. Hubo otro niño fuera del matrimonio que murió siendo apenas un bebé. Piensa en eso un momento. El futuro presidente de México, el hombre que quería venderse como símbolo nacional de orden y estabilidad, escondiendo hijos, administrando vínculos como si fueran daños colaterales, decidiendo quién podía existir en público y quién debía quedarse en la sombra para no complicar el libreto. Cuando esas grietas empezaron a hacerse visibles, no respondió como responde un hombre acorralado por la culpa. Respondió como responde alguien entrenado para el control de daños. Años después salieron grabaciones y testimonios que retrataban a Maritza Díaz enfrentando no solo a un amante ausente, sino a un hombre dispuesto a tercerizar incluso la relación con su propio hijo, a resolver lo personal con operadores y recados fríos, a tratar la existencia de un niño como un problema logístico que debía ser administrado y nunca integrado, nunca reconocido con la plenitud que solo un padre sin miedo puede dar. Eso no es una aventura, eso es una forma particular de crueldad que no necesita violencia para ser devastadora. Y mientras todo eso ocurría dentro de los pliegues del poder, Mónica seguía ahí.
la esposa legítima, la figura correcta, la madre de Paulina, Alejandro y Nicole, la que aparecía al lado del gobernador cuando las cámaras la necesitaban como fondo de una narrativa familiar que ya no correspondía a nada real. En privado, la historia era completamente otra. Las versiones sobre su dolor fueron creciendo con los años. La soledad administrada, la humillación silenciosa, la sensación de vivir dentro de una residencia diseñada para proteger la carrera de un hombre y donde no había espacio para proteger la paz de nadie más. Mónica, además, enfrentaba problemas de salud reales y documentados. Padecía epilepsia. Y esa combinación, fragilidad médica más tensión emocional, más un matrimonio carcomido en silencio por la mentira sostenida, fue preparando el terreno para la escena que lo cambiaría todo. Aquella noche de enero de 2007, el Hospital ABC de Santa Fe recibió a una mujer en estado crítico. Horas después, la noticia sacudió al país. Muerte cerebral. Luego la confirmación definitiva. La esposa del gobernador había muerto a los 44 años. Oficialmente, todo quedó envuelto en un cuadro médico asociado a una crisis convulsiva con complicaciones respiratorias. Pero casi de inmediato comenzaron las preguntas, demasiadas preguntas, demasiadas sombras que no terminaban de resolverse con la versión oficial. El médico que la había tratado durante meses describió el caso con una palabra poco frecuente en ese contexto: inusual. Y cuando años después el periodista Jorge Ramos le preguntó directamente a Peña Nieto por la causa exacta de la muerte de su esposa, él vaciló, se enredó, dudó de una manera que no encajaba en un hombre que debería recordar a la mujer con quien construyó una vida. Parecía repasar una ficha mal memorizada antes de entrar al foro, no un dolor real guardado en la memoria del cuerpo. México olió la fractura en ese instante, porque hay olvidos que no parecen humanos y hay silencios que en la boca del poder suenan peor que una confesión directa. Después llegaron los rumores, versiones de sobredosis, sospechas sobre el estado emocional de Mónica en sus últimas semanas. Teorías más oscuras que nadie pudo confirmar de forma definitiva, pero que tampoco nadie logró desacreditar con suficiente contundencia. Nada probado, sí, pero todo lo bastante inquietante como para que la maquinaria política reaccionara de inmediato. No con duelo genuino, sino con control, con una operación de imagen de manual. Cientos de esquelas coordinadas, ceremonias perfectamente calibradas, una narrativa diseñada para transformar una muerte incómoda en una escena de compasión nacional. Y funcionó. El esposo cuestionado salió convertido en viudo. El hombre rodeado de secretos salió envuelto en lástima colectiva. La herida no se cerró, se maquilló. Pero cuando una tragedia se usa como plataforma política, deja de ser solo tragedia. Se convierte en el primer peldaño de algo mucho más frío y mucho más calculado. La muerte de Mónica Pretelini no cerró la herida, la distribuyó, la convirtió en herencia pesada y silenciosa que cayó sobre los hombros de quienes no habían elegido absolutamente nada de lo que les tocó vivir. Porque cuando un hombre poderoso rompe su casa para salvar su imagen, los primeros que pagan no son los rivales políticos ni los periodistas incómodos. Son los hijos. Siempre son los hijos. Paulina, Alejandro y Nicole perdieron a su madre en enero de 2007. Y no perdieron solo una figura materna. Perdieron el único centro emocional que todavía le daba alguna forma coherente a una familia que ya venía resquebrajada desde mucho antes de esa noche en el hospital. Piensa en eso un momento. 3 niños creciendo dentro de una residencia vigilada, rodeados de asistentes, camionetas de seguridad, fotógrafos en los eventos, ropa impecable para los actos oficiales y sonrisas ensayadas para los encuadres, pero sin el abrazo que ordena el mundo cuando todo se derrumba.
A veces, el abandono no llega vestido de pobreza. A veces, llega vestido de lujo. Y cuando una familia poderosa se rompe, el dinero no repara nada. Solo decora la ruina con acabados más caros. Eso fue exactamente lo que ocurrió mientras Enrique Peña Nieto aprendía a convertir su viudez en capital político. Sus hijos aprendían otra lección, mucho más brutal: que el dolor puede posarse frente a las cámaras con ropa cara y seguir siendo dolor. Que una ausencia puede maquillarse pero no desaparecer. Que una casa puede estar llena de gente y aún así sentirse completamente vacía. En ese vacío apareció una figura silenciosa y constante, casi invisible para el público, pero enorme para esos niños. Una mujer de nombre Beatriz, una nana que no llevaba apellido de dinastía, que no aparecía en eventos, ni daba entrevistas, ni figuraba en portadas, pero que terminó ocupando el lugar más íntimo de todos, el de sostener a esos niños cuando el edificio entero se venía abajo. Mientras el país veía al gobernador dolido, a los hijos vestidos de luto, a la familia convertida en símbolo de compasión nacional, era ella quien estaba presente en lo cotidiano, en las noches difíciles, en el llanto sin audiencia, en las mañanas en que la ausencia regresaba con todo su peso. Años después, cuando ella murió en febrero de 2024, la reacción emocional de esos hijos ya adultos dejó al descubierto una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. A veces la persona que realmente cría a los hijos del poder no es el poder, es la mujer que los abraza fuera del encuadre y sin aplausos. Pero la historia no termina en los hijos visibles, porque toda familia construida sobre una mentira necesita también un cuarto oscuro. Y en este caso, ese cuarto tenía nombre: Diego Alejandro. El hijo que existía pero no debía notarse demasiado. El hijo cuya sola presencia era un recordatorio permanente de que el hombre que vendía la imagen del viudo ejemplar llevaba años viviendo una vida completamente paralela. Imagina crecer sabiendo que tu padre aparece en televisión abrazando a otros niños, sonriendo frente a una nueva familia, posando como símbolo nacional de estabilidad, mientras tu propia existencia se trata como una incomodidad logística y no como la vida de un hijo legítimo. Maritza Díaz lo dijo con rabia, con dolor y con una lucidez que partía el alma. Su hijo vería algún día esas imágenes, vería quién era su padre para el país y quién había sido para él. Y entonces llegaría la pregunta que nadie puede contestar sin quebrarse por dentro: ¿por qué sí ellos y yo no? ¿Por qué sí el escenario público y yo la sombra administrada? Ese tipo de pregunta no se borra, se queda a vivir en el cuerpo, se convierte en desconfianza, en resentimiento, en una forma torcida de entender qué significa que alguien te quiera de verdad. Y luego estaba Paulina, la hija más visible, la más expuesta, la que terminó creciendo dentro de una burbuja tan completamente aislada del país real, que un día esa fractura se volvió pública de la manera más brutal posible. En 2012, en medio de la furia social y el rechazo masivo contra su padre en las redes, apareció aquella palabra que resumió sin querer todo lo que esa educación había producido: la prole. Una sola palabra breve y despreciativa, pronunciada desde una comodidad que no tenía ninguna conciencia de sí misma. Nadie habla así del pueblo por accidente. Eso se aprende, se respira, se hereda en las sobremesas y en los silencios de una educación donde el otro es siempre extra, nunca protagonista. Detrás de esa arrogancia había algo más profundo que soberbia juvenil. Había una infancia criada en privilegio material y desamparo emocional. Una educación sentimental donde el dolor nunca se resolvió de verdad y la superioridad terminó funcionando como armadura de supervivencia. Enrique Peña Nieto no solo falló como esposo, falló como padre.
No porque no pudiera comprar seguridad, ni viajes, ni protección. Falló porque confundió presencia con presupuesto, porque intentó reemplazar el vínculo con estructura, el afecto con protocolo, la culpa con beneficios materiales. Sus hijos no crecieron dentro de una familia, crecieron dentro de una operación de imagen. Y cuando un niño crece así, tarde o temprano aprende a actuar antes de sentir. La tragedia ya no estaba en la tumba, la tragedia caminaba. Iba al colegio, sonreía en las fotografías, leía titulares, se encerraba por las noches y se preguntaba cosas que nadie respondía con honestidad. Y mientras esa herida se hacía adulta, el hombre que la había producido entendió que todavía necesitaba algo más. No bastaba con haber sobrevivido al escándalo íntimo. No bastaba con haber convertido el duelo en simpatía pública. Ahora necesitaba una nueva escenografía. Una familia rehecha, una esposa perfecta, una boda capaz de hacer que el país olvidara lo que todavía seguía sangrando por dentro. Después del entierro, después de las esquelas, después de los discursos medidos y del luto perfectamente encuadrado, la maquinaria política entendió algo que vale más que cualquier sentimiento real. La compasión dura poco. El escándalo, en cambio, puede durar lo suficiente para destruir una candidatura. Y el personaje en construcción no era solo un viudo joven, era también un hombre rodeado de rumores de infidelidad, de hijos que no debían existir, de silencios incómodos y de una muerte que seguía levantando preguntas que nadie quería responder oficialmente. Para el grupo político que apostaba a llevarlo hasta la presidencia, eso representaba un problema que no se resolvía con el tiempo, se resolvía con espectáculo. Guarda esta idea porque explica todo lo que vino después. La imagen debía sostenerse. No la verdad, no el duelo, no la dignidad de los hijos, no la memoria de una mujer muerta. La imagen, esa fue la prioridad absoluta. Y cuando la imagen se convierte en religión de Estado, una boda puede dejar de ser una promesa de amor para convertirse en una operación de relaciones públicas a escala nacional. Fue entonces cuando Televisa entró en escena, no como simple televisora de entretenimiento, sino como laboratorio emocional del país. El lugar donde durante décadas se fabricaron héroes, villanos, lágrimas y finales felices para millones de mexicanos. Según versiones periodísticas y testimonios publicados años después, en ese contexto comenzó a tomar forma una idea que parecía demasiado cínica para ser real y sin embargo encajaba demasiado bien con todos los demás elementos del rompecabezas. El gobernador necesitaba una nueva esposa, no una compañera que lo salvara del dolor. Necesitaba un rostro que lavara su historia, una figura amable y familiar, querida por el público masivo, una mujer capaz de entrar en la sala de cualquier hogar mexicano y hacer que la gente dejara de pensar en sospechas para empezar a pensar en romance. Y ahí entró Angélica Rivera, la actriz de telenovela que millones de personas conocían, no por sus ideas ni por su posición política, sino por los personajes que había interpretado durante años en horario estelar. Hubo otros nombres, otras opciones que circularon en las versiones de aquel proceso de selección no tan secreto. Pero al final, la elegida fue ella. ¿Por qué ella? Porque parecía perfecta para la función. Porque ya vivía dentro del imaginario sentimental del país sin necesidad de presentación, porque no había que inventarla, solo cambiarle el libreto, quitarle el foro, darle una residencia oficial y convertir a la actriz en esposa presidencial en ciernes. Y aquí es donde todo se vuelve más frío, más quirúrgico, más obsceno en su premeditación. La historia no se contó como la alianza calculada que era. Se vendió como enamoramiento, como destino, como redención romántica. El viudo herido que encontraba una nueva oportunidad. La estrella querida por todos que encontraba al hombre fuerte de la política.
México debía mirar esa historia y suspirar, no investigar. Debía emocionarse, no preguntar. Debía consumir una boda, no revisar un expediente. Pero había un obstáculo. Un detalle que para quien no entiende cómo opera el poder parecía menor, pero que para quienes sí lo entienden era enorme. Angélica Rivera ya estaba casada por la iglesia con el productor de televisión José Alberto Castro. Y en un país como México, donde la puesta en escena religiosa todavía pesa sobre la legitimidad pública con una fuerza que ningún cálculo político puede ignorar, una boda civil no bastaba para lo que necesitaban. Si querían la fotografía completa, si querían la postal perfecta, si querían que la nación viera no una unión de conveniencia, sino una consagración emocional con todos los símbolos intactos, entonces necesitaban altar, incienso, bendición y campanas. Necesitaban borrar el matrimonio anterior como si nunca hubiera existido. Lo que vino después fue una de las maniobras más turbias de toda esta historia. Un proceso de nulidad religiosa acelerado, lleno de irregularidades denunciadas con detalle en investigaciones periodísticas posteriores, donde el sistema eclesiástico terminó doblándose para servir a una pareja que todavía ni siquiera había llegado al poder formal. Y toda operación de esa naturaleza necesita un sacrificio visible. En este caso tuvo nombre y sotana. El sacerdote señalado terminó cargando con una culpa que, según expedientes posteriores, nunca debió ser solo suya. Fue desacreditado, empujado al borde de la destrucción moral para que la nueva narrativa pudiera avanzar sin manchas visibles en el encuadre. Piensa en eso un momento. Un país entero viendo un cuento de hadas, una boda brillante, sonrisas, vestidos impecables, portadas de revistas, cobertura televisiva ininterrumpida, música y campanas. Y debajo de todo eso, según las denuncias y los documentos que estallaron años después, un entramado de intereses, presiones, dinero y manipulación institucional que convertía ese matrimonio en lo contrario exacto del amor. No una unión, una inversión, no una promesa, un contrato, no una familia, una escenografía cuidadosamente iluminada para que el hombre correcto pareciera inevitable frente a las urnas. La boda se celebró en noviembre de 2010 y funcionó. Vaya que funcionó. El país comenzó a mirar al personaje no como al hombre que venía de una tragedia mal explicada y de escándalos que no terminaban de resolverse, sino como al protagonista de una nueva etapa. Elegante, renovado, recompuesto, listo para convertirse en presidente. Eso era lo verdaderamente monstruoso de todo el asunto. No que mintieran, sino que la mentira fuera tan eficaz, tan bien ejecutada, tan perfectamente ajustada a los mecanismos del deseo colectivo mexicano. Porque cuando un hombre logra convertir una herida privada en plataforma de campaña, a una actriz en esposa ideal y a una ceremonia religiosa en herramienta electoral, ya no estamos viendo una historia de amor. Estamos viendo el ensayo general de un gobierno entero basado en la simulación permanente. La boda no fue el final del montaje, fue el comienzo del método. Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de México en diciembre de 2012. Llegó envuelto en una narrativa que parecía diseñada en un estudio de publicidad. Joven, fotogénico, casado con la actriz más reconocible de la televisión mexicana, padre de familia presentable, hombre moderno, el nuevo rostro de un partido que prometía ser otro sin haber cambiado nada esencial. Recuerda esto porque va a ser importante. La forma en que un hombre consigue el poder casi siempre anuncia la forma en que lo va a ejercer. Y este hombre había llegado a la cima no limpiando su historia, sino maquillándola. Durante los primeros años la fachada resistió. Viajes de Estado, portadas internacionales, sonrisas diplomáticas,
discursos sobre reformas estructurales, promesas de modernización presentadas con la cadencia exacta de quien sabe que las palabras son suficientes si se dicen con la voz correcta. Pero debajo de esa superficie cuidadosamente lustrada, la misma lógica que había destruido su casa privada seguía operando con perfecta normalidad. La lógica del privilegio sin consecuencias, la lógica de la impunidad como derecho adquirido, la lógica del contrato oculto entre el poder y quienes lo financian a cambio de favores que nunca se documentan, pero que todo el mundo en ese círculo conoce. Entonces llegó noviembre de 2014 y con él una de las imágenes más devastadoras de todo el sexenio. Mientras el país seguía herido y roto por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una investigación periodística detonó una bomba en el corazón mismo del poder, la Casa Blanca. Una mansión de lujo en las lomas de la Ciudad de México, con acabados que no corresponden a ningún funcionario público honesto. Mármol, elevador privado, espacios que solo tiene sentido imaginar en una monarquía que nadie había elegido. Una residencia que no parecía el hogar de la primera dama de un país en desarrollo, sino el palacio privado de alguien que había confundido el servicio público con el despojo institucionalizado. El valor estimado rondaba los $7 millones. 7 millones. Piensa en ese número frente a un país que acababa de enterrar a sus jóvenes de guerrero. El verdadero veneno no estaba solo en el tamaño de la mansión, estaba en el nombre que la sostenía. Un contratista cercano al círculo presidencial, beneficiado de forma sistemática por obras públicas millonarias, incluyendo el proyecto del tren de alta velocidad entre la capital y Querétaro, un proyecto que también terminó en escándalo y cancelación anticipada. Ahí fue donde la historia dejó de parecer un escándalo de vanidad personal para convertirse en algo peor. Un posible conflicto de interés tan obsceno que ya no cabía dentro de la palabra coincidencia. La casa ya no era una casa, era una firma, una factura, una confesión de mármol con elevador privado. Y entonces apareció Angélica Rivera en video, hablando a la nación como si todavía estuviera interpretando un personaje que le habían asignado sin preguntarle si quería. Intentó explicar que aquella residencia podía justificarse con sus ingresos como actriz, con su carrera, con sus contratos exclusivos acumulados durante años. Pero el país ya no estaba viendo a la estrella. Estaba viendo a la pieza central de una ficción que empezaba a caerse a pedazos en cámara lenta y en horario estelar. La mujer perfecta del montaje ahora tenía que defender lo indefendible frente a millones de personas que llevaban años consumiéndola como símbolo de algo que resultaba ser completamente falso. Y Peña Nieto, que tantas veces había confiado en que la imagen lo salvaría de todo, descubrió por primera vez que había escenas que ni la televisora más poderosa del continente podía rescatar con suficiente maquillaje narrativo. Lo terrible es que la Casa Blanca no fue una excepción en su gobierno. Fue una ventana que permitió ver lo que había adentro todo el tiempo. Después llegaron otros nombres, otros escándalos, otras redes. Odebrecht, sobornos documentados, contratos direccionados, millones de dólares orbitando alrededor de decisiones públicas mientras México entraba más hondo en el desencanto colectivo. La acusación más inquietante de todas fue quizá la del espionaje. La idea de que el Estado no solo beneficiaba a sus amigos con contratos y protección, sino que vigilaba activamente a sus críticos, a periodistas, a activistas, a opositores, a gente inconveniente que, como Carmen Aristegui, ya había demostrado que podía encender una cerilla en el cuarto equivocado sin salir quemada. Y en medio de esa podredumbre sistémica apareció otra vez la herida familiar, ahora como metáfora perfecta de todo el sexenio. Paulina Peña,
lanzó aquella palabra infame que resumió mejor que cualquier editorial periodístico el divorcio moral entre el peñismo y el país real: la prole. Una sola palabra y todo quedó al descubierto de golpe. El desprecio de clase, la burbuja de cristal, la arrogancia, la educación emocional de una familia que había aprendido a ver al pueblo no como comunidad, sino como público, no como ciudadanos, sino como extras de su propia narrativa de poder. Así funciona la caída cuando empieza de verdad. Primero, se rompe la credibilidad, luego la narrativa que la sostenía, luego el matrimonio mismo. En febrero de 2019, apenas unos meses después de haber dejado el poder, Angélica Rivera anunció el divorcio. Y con eso se vino abajo la última pared del decorado, la más visible de todas. Lo que se había vendido al país entero como amor genuino y como prueba de una segunda oportunidad humana, sobrevivió exactamente hasta donde sobrevivió su utilidad política. Ni un paso más, ni un día más, ni un esfuerzo adicional por salvar lo que nunca había sido lo que parecía. La corrupción no comenzó en Los Pinos. Solo encontró ahí su escenario perfecto y su dimensión más obscena y más documentada. El poder se fue, pero no llegó la paz. Llegó algo peor: el silencio, ese silencio particular que queda cuando ya no suenan los aplausos de los actos de Estado, cuando las puertas oficiales dejan de abrirse automáticamente, cuando los teléfonos de los que importan dejan de contestar, cuando el hombre que un día creyó controlar el país más poblado de habla hispana descubre que ni todo el dinero acumulado alcanza para comprar una absolución retroactiva. Febrero de 2019. La separación ya no podía esconderse más. El matrimonio que había sido vendido como símbolo de estabilidad nacional terminaba exactamente como había comenzado, entre rumores, cálculo frío y distancia ensayada. Sin lágrimas públicas genuinas, sin grandes declaraciones de amor desbordado, sin esa épica de telenovela con la que durante años intentaron envolver una historia que nunca fue lo que pretendían que fuera. Solo el derrumbe frío de una escenografía que ya había cumplido su función y a la que nadie, en el fondo, debía nada. Y detrás de ese derrumbe, la figura del expresidente comenzó a achicarse de una manera brutal, no ante las cámaras, sino ante la historia. Poco después llegó el exilio elegante, Madrid, restaurantes discretos en zonas exclusivas, campos de golf, ropa cara, fotografías captadas desde lejos por medios que ya no lo trataban como a un estadista, sino como a una curiosidad con pasado incómodo. Un departamento asociado a una inversión que en España permite obtener lo que se conoce como Golden Visa. Suena sofisticado si uno lo mira sin contexto, incluso admirable desde cierta distancia, un expresidente rehaciendo su vida en Europa lejos del ruido. Pero no te dejes engañar por la superficie, porque no toda distancia es libertad. A veces la distancia es solo una manera muy cara de esconderse de lo que uno mismo dejó atrás. Un hombre puede abandonar un país, pero no puede abandonar el archivo que dejó detrás. Y el archivo que dejó este hombre era demasiado pesado para caber en ninguna maleta, por grande y cara que fuera. Mientras trataba de instalar una nueva normalidad en España, en México, su nombre seguía apareciendo en expedientes, investigaciones, reportajes, declaraciones y sospechas que no terminaban de morir. Transferencias cuestionadas, señalamientos en el caso Odebrecht, la sombra interminable del espionaje con software de vigilancia, la presidencia que había prometido modernidad y terminó siendo sinónimo de privilegio, simulación e impunidad sistémica. Lo más duro de esa caída no fue perder el cargo, fue perder el blindaje, porque mientras estuvo en la cima, alrededor de él se movía una arquitectura completa de protección. El partido,
los operadores, los empresarios aliados, los medios complacientes, la investidura, la maquinaria entera, funcionando como un muro que absorbía los golpes antes de que llegaran con toda su fuerza. Pero cuando cayó el poder, el muro también cayó. Y entonces apareció el verdadero paisaje debajo de todo el decorado. El de un hombre rico, sí, pero cada vez más solo. Visible, sí, pero cada vez menos respetado. Vivo, sí, pero ya reducido a la caricatura de sí mismo. Incluso su relación posterior con otra mujer que durante un tiempo pareció ofrecerle alguna salida emocional al relato, terminó rompiéndose con la puntualidad de una ley natural. Y ahí volvió a repetirse el mismo patrón de siempre, con la fidelidad de algo que ya no sorprende. Las mujeres se iban, las alianzas se desgastaban, las escenografías se caían una tras otra. Solo quedaba él, encerrado dentro de una versión envejecida de su propia ambición y sin ningún nuevo papel que interpretar para nadie que quiera escucharlo. Ese es quizá el castigo más fino que puede imponer la historia. No siempre destruye de golpe. A veces te deja vivir lo suficiente para ver cómo todo lo que construiste pierde sentido delante de tus propios ojos, sin que nadie tenga que hacer nada para acelerarlo. Imagínalo por un momento, un hombre que fue gobernador, presidente, portada internacional, promesa de renovación nacional, viviendo ahora entre comodidades que ya no impresionan a nadie, leyendo noticias donde su nombre aparece asociado no a grandeza, sino a sospecha, mirando desde lejos a un país que ya no lo extraña, escuchando cómo el partido que lo llevó arriba se desmorona sin nostalgia por él, entendiendo quizá demasiado tarde que el problema nunca fue solo lo que hizo, sino la forma en que lo hizo. Sin verdad sostenida, sin raíz moral, sin amor real, por nada que no fuera su propia permanencia en el poder. Eso es lo que quedó al final del ciclo. No un estadista retirado con dignidad intacta, no un patriarca respetado incluso por sus adversarios, no un hombre reconciliado con su propia historia. Lo que quedó fue una figura atrapada dentro de una jaula cómoda, dorada y silenciosa, con dinero pero sin redención posible, con distancia pero sin olvido, con tiempo pero sin regreso. Porque el exilio puede esconder un cuerpo, pero nunca limpia un legado. Hoy lo que queda de Enrique Peña Nieto no es un legado, es un neco roto, un montón de piezas sueltas que ya no encajan en la fotografía perfecta que durante años le vendieron a México. La del hombre joven que iba a modernizar el país, la del esposo rehecho por el amor, la del padre sonriente, la del presidente impecable. Todo eso se cayó. Y cuando el decorado finalmente se vino abajo, lo que apareció no fue un estadista incomprendido por su tiempo. Fue algo mucho más triste, un hombre rodeado de dinero pero vaciado por dentro, un apellido todavía conocido pero ya inseparable de la sospecha, un proyecto de poder que terminó dejando hijos heridos, muertos sin respuesta clara, alianzas compradas y una nación entera con la sensación amarga de haber sido utilizada durante 6 años como audiencia de una ficción que nunca pidió ver. Hay hombres que pasan por el poder y dejan carreteras, escuelas, reformas, incluso enemigos, que con el tiempo terminan reconociéndoles algo concreto. Y hay otros que dejan una atmósfera, una sensación de suciedad moral que sigue flotando años después de que se fueron, que se adhiere a las paredes de las instituciones, que contamina el aire de la vida pública con un cinismo del que nadie sale completamente limpio. Peña Nieto pertenece a esa segunda categoría, no porque haya sido el único en mentir en la historia política de México, no porque haya sido el único en pactar por debajo de la mesa o en confundir el erario con patrimonio personal, sino porque convirtió lo más íntimo en instrumento de lo más público, el dolor en plataforma de campaña, el matrimonio en contrato de imagen, la familia en utilería de escenario.
Y cuando un hombre hace eso, tarde o temprano termina destruyendo no solo a los que lo rodearon, sino también el significado de su propio paso por el mundo. Hoy sus hijos intentan vivir lejos de esa sombra, con distancias distintas y resultados muy distintos. Diego Alejandro, el hijo que durante años fue empujado a la periferia del relato oficial, creció con una verdad más dura que cualquier discurso presidencial. Saber que tu existencia es real pero inconveniente para el libreto, que tu sangre es legítima pero políticamente incómoda, que el hombre que sonríe en las portadas abrazando a otros niños no siempre supo ser padre fuera de las cámaras y fuera de la escenografía del poder que lo protegía. Tal vez ahí esté la única posibilidad de algo parecido a la redención en toda esta historia. No en él, en los que tuvieron que sobrevivirlo. Y luego están los números, los que enfrían la sangre porque convierten el escándalo abstracto en dimensión concreta. Decenas de millones de pesos en la operación de imagen que envolvió a la nueva pareja presidencial durante años de campaña y gobierno. Una mansión valuada en alrededor de $7 millones, convertida en emblema nacional del conflicto de interés institucionalizado. Señalamientos de sobornos millonarios en el marco de contratos de obra pública que beneficiaron de forma sistemática a los mismos nombres de siempre. Miles de teléfonos posiblemente intervenidos con software de espionaje adquirido con dinero público. Decenas de vehículos de lujo y privilegios exigidos, según versiones publicadas, para cerrar el gran matrimonio de utilería que el país consumió como romance. Y detrás de todos esos montos, una pregunta mucho más simple y mucho más brutal que cualquier cifra. ¿Cuánto vale destruir la verdad de una familia entera para comprar un destino político que al final resulta ser prestado? Mónica Pretelini murió, y el país nunca dejó de preguntarse si ella entendió en algún momento la dimensión real del infierno que tenía dentro de su propia casa. Un sacerdote cargó con una humillación que no merecía completamente para que una boda brillara ante las cámaras de toda la nación. Los hijos crecieron entre privilegios materiales y hambre emocional, entre protocolos de seguridad y ausencias que ningún presupuesto era capaz de tapar. Y el hombre que creyó haber construido una dinastía, que creyó que la imagen era suficiente para gobernar indefinidamente, terminó refugiado a miles de kilómetros de distancia, mirando desde lejos la ruina silenciosa de su propio nombre. Ese es el verdadero final. No el exilio, no el divorcio, no la investigación que no termina. El verdadero final es descubrir demasiado tarde que el poder comprado con simulación nunca se convierte en legado, solo en castigo diferido. Porque un hombre puede engañar a un país durante un tiempo, puede seducir a la televisión más poderosa del continente, puede doblar instituciones y puede esconder sus grietas detrás del maquillaje del poder durante años, pero no puede escapar para siempre de una ley más antigua que cualquier presidencia. La forma en que trataste a los tuyos termina convirtiéndose en la forma en que la historia te recuerda. Y a este hombre, la historia no lo va a recordar por el brillo de las portadas. Lo va a recordar por la máscara que nunca logró quitarse del todo.